nuestra trayectoria, ¿no, César? Es un poco similar. Muy parecida. Al final, entendemos al 100% lo que siente toda la gente a la hora de empezar con el trading, porque yo lo pienso y aún puedo sentir lo que sentía al principio. Me ha pasado como Iván, ¿no? Que sabemos de trading, sabemos de brokeraje, sabemos de fondos, y yo creo que eso no mucha gente puede decir que lo tiene. De Mi Capital lo que le pasó. O sea, Mi Capital al final era un broker suizo. Le hicieron un agujero de 18 millones porque no tenían un departamento real de dealing y de riesgos bien implementado y quebraron. Hacíamos trading con lo que llamamos grids, que no son martingalas, sino que son reentradas, ¿vale? Y tuve la suerte de tener 3 años muy, muy buenos. Cualquier persona se monta en empresa de fondeo. Bueno, contrata una licencia de software, hacen un poquito de marketing y venga, entrar clientes ya, pero es que por eso quiebran. Empezamos muy temprano a saber cómo funcionaba todo desde dentro y es un poquito lo que nos da la visión amplia, porque realmente no sabemos solamente de trading, sabemos cuál es el camino real para convertirte en un trader. Muy buenas, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Orion Room. En este caso estamos con el formato debate, un formato que os ha gustado muchísimo. Vamos a entrar directamente al grano. Hoy contamos con 2 personas de las cuales admiro y respeto muchísimo en la industria, personas que tienen más de 15 años de experiencia en el sector, y vamos a hablar de lo que no te cuentan, de lo que las empresas de fondeo hacen por detrás, cómo funciona realmente, qué hacen los traders ganadores para poder ganar, cuáles son los patrones de los traders perdedores, por qué, si te encuentras en ese punto repetitivo, en esa espiral perdedora, qué puedes hacer para salir de esto. Y también en específico ellos han trabajado durante muchos años en la parte de brokeraje, es decir, la otra parte, la parte corporativa, y hay muchos secretos que os están haciendo los brokers, que quieren que pierdas, muchos métodos manipulativos. Entonces hoy no vamos a tener ningún tipo de pelo en la lengua, tenemos mucho valor por compartir, así que vamos a empezar. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? David. ¿Qué tal, David? Un placer. Gracias por invitarnos, claro. Bueno, justo estamos aquí también en Dubái por la aceleradora de Orion, el programa que creamos para traer a uno de los traders de Orion a Dubái con todos los gastos pagados, y hemos tenido el honor de que Black Sheep, que ellos son unos grandes formadores, también la acojan, así que atentos porque la siguiente aceleradora está a punto de comenzar. Así que bueno, vamos a comenzar, como siempre al principio, de forma breve para luego ya empezar con los temas. Tengo unas 10 preguntas sobre las cuales las vamos a estar hablando. Bien. Para que la gente tenga un poquito de background. ¿Qué carrera habéis seguido durante todos estos años de forma a modo introductorio? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, nuestra trayectoria, ¿no, César? Es un poco similar. Muy parecida. Al final, entendemos al 100% lo que siente toda la gente a la hora de empezar con el trading, ¿no? Porque yo lo pienso y aún puedo sentir lo que sentía al principio. Y nosotros empezamos trabajando en empresas de prop trading americanas. Hace ya, estamos hablando del 2006, 2007, más o menos, ¿no, César? Sí. Tú también Pues sí, por ahí. muy parecida. Entonces, yo operaba, por ejemplo, empecé trabajando en una empresa de prop trading americana donde operábamos en Nasdaq con acciones americanas 100%. Entonces era operativa intradía 100% con acciones americanas y teníamos acceso al mercado directo. Entonces, comisiones muy bajas o casi nulas. Había estrategias muy concretas que por añadir volumen a mercado nos pagaban. O sea, no es que nos cobrasen comisiones, que nos pagaban por añadir liquidez. Y fue muy interesante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que fueron los inicios, al menos en mi caso, pues empecé la carrera como gestor patrimonial. De ahí salí y, bueno, estuve trabajando pues, para fondos de inversión, para family office, tanto en Europa como también en Estados Unidos. Y al cabo de 10, 12, 13 años, me pasé al lado oscuro, por decirlo de esa forma, que es la parte más de negocio, la parte más de brokeraje, ¿no? Entonces llegué a trabajar en China, en Pekín, en Hong Kong, hasta que conseguí tener pues, mi propia sucursal en España para llevar toda la parte latina. Y bueno, y ahí estábamos, ¿no? Llevando la parte española, latinoamericana, codo a codo con el regulador, que esto es muy importante, trabajar siempre con brokers o con empresas que puedan estar reguladas o que trabajen realmente bien. Y nada, resumido, he sido toda la vida trader y durante muchos años, sobre todo al final, he sido director para un gran grupo financiero chino. Qué bueno. Lo mío muy parecido, David. Empecé como prop trader también. En este caso, en vez de acciones, hacía diferenciales entre tipos de interés, futuros sobre tipos de interés. Por ejemplo, hacíamos los bonos alemanes contra los bonos americanos en futuros, ¿vale? E intentábamos capturar el spread, la diferencia entre ese tipo de futuros, ¿no? Y de productos financieros, que eran bonos al final.
Y de ahí pasé a las divisas, porque conocí a una persona en el prop trade donde trabajé que me enseñó las divisas, yo ni sabía lo que era. Y gracias a él pude tener un blog en una página muy conocida. Y eso me llevó a otra serie de cosas y de potenciales negocios que no conocía hasta entonces, que era llevar la parte de brokeraje, ¿no? Un poco parecido a Iván. Y fue pues todo una sorpresa, porque me encantó poder ver desde dentro cómo funcionaba un broker de 0 a 100, o sea, podía ver absolutamente todo. Y bueno, al margen de eso, yo seguía haciendo trading de manera algorítmica, o sea, era un trader algorítmico. Entonces hacíamos, esto lo comenté en un podcast hace poco, hacíamos trading con lo que llamamos grids, que no son martingalas, sino que son reentradas, ¿vale? Y tuve la suerte de tener 3 años muy, muy buenos, y un broker americano pues nos nombró mejor trader del año, creo que era entre 2010 y 2013, para toda Europa, obteniendo retornos muy elevados. Para lo que teníamos era un fondo de Family and Friends y algún inversor de fuera, como cerrado, ¿no? Como un poco exclusivo. Entonces, siempre he estado haciendo trading, pero he ido como abriendo diferentes ramas de la parte de trading, ¿no? Por ejemplo, brokeraje, por ejemplo, consultoría también he hecho. Y no solo eso, sino que he podido ayudar a mucha gente a montar un fondo y a montar un broker. Eso me ha dado pues una perspectiva y un abanico que mucha gente no tiene, ¿no? Entonces, me ha pasado como Iván, ¿no? Que sabemos de trading, sabemos de brokeraje, sabemos de fondos, y yo creo que eso no mucha gente puede decir que lo tiene, ¿no? Claro, es que nosotros, yo me acuerdo, César, por ejemplo, yo cuando aprendí, o sea, bueno, después supongo que lo hablaremos, ¿no? Pero todo el funcionamiento interno de un broker, eso ahora se puede saber más buscando información, etcétera, etcétera, y lo puedes llegar a entender, ¿no? Pero en el 2008, 2009, no se sabía cómo trabajaba un broker, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía un amigo que se montó un broker de ese entonces con una licencia en Nueva Zelanda, que tenía licencia también para ser intermedio bancario, y se adquirió la licencia de MetaQuotes, ¿no? de la MetaTrader 4. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque no quería pagar comisiones al broker. Decía, yo no quiero pagar comisiones al broker, yo me monto mi propio broker. La sorpresa vino cuando vio que teniendo licencia, licencia de brokeraje y licencia de plataforma, vio que tenía que contratar un proveedor de liquidez. Y dijo, hostia, un proveedor de liquidez también es un broker. O sea, me he comprado un broker y tengo que tener un proveedor de liquidez que es también un broker. Entonces dijo, ostras, y esto de la parte de VBook, ¿qué es? Porque si no tiene un proveedor de liquidez, ¿qué pasa? Yo asumo el riesgo. Entonces ahí, yo juntamente también con él, porque me metió en el negocio y empezamos los dos con ese negocio, ahí es donde vimos un poquito cómo funcionaba la parte de brokeraje, toda la parte de proveedor de liquidez, toda la parte de bridge, toda la parte de A-Book, B-Book y cómo trabajarlo, ¿no? Y empezamos de una forma muy temprana, ¿no? Entonces, lo que dice un poco César, nosotros empezamos muy temprano a saber cómo funcionaba todo desde dentro, y es un poquito lo que nos da la visión amplia, sobre todo para ahora poder formar a mucha gente, ¿no? Porque realmente no sabemos solamente de trading, sabemos cuál es el camino real para convertirte en un trader y para saber cómo puedes sacar beneficio de este sector, no solamente con el trading, porque hay muchas maneras de sacar beneficio, ¿no? Siendo trader es la puerta de entrada, porque tú necesitas saber cómo operar, cómo analizar, y tienes que ser rentable en el mercado, pero a partir de ahí tienes que saber cómo moverte. Sí, además esto era como un tema tabú. O sea, la parte de dealing desk que llamaban. Yo recuerdo en un broker que tenía, bueno, este broker de Nueva York que hablaba, el dealing desk tenía como 3 niveles de seguridad y solo entraban de 1000 personas que podía haber en la compañía, 3 personas, que era el CEO, el head of dealing y otro dealer. O sea, era el corazón del negocio, claro, ¿no? Y nadie te dejaba entrar ahí y era un tema como tabú. Nadie sabía lo que se hacía con el order flow de los clientes. Ahí me acuerdo que yo les fui a visitar también, a ellos en Nueva York, y ellos tenían en una planta toda la parte de ventas, ¿no? Donde tenían pues el departamento de español, el departamento de tal, el departamento de cual. En otra planta, completamente diferente, separado, el departamento de marketing, porque tenía que estar separado del departamento de ventas. Y en otro departamento más pequeñito aparte, que es como comenta César, el departamento de dealing riesgos, que es donde se cuece de verdad lo que es la ganancia o pérdida que puede tener un broker, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas tú te acuerdas también, David, de Mi Capital, lo que le pasó? O sea, Mi Capital al final era un broker suizo, que es muy difícil, era muy difícil ser broker en Suiza porque necesitabas licencia bancaria.
Le hicieron un agujero de 17 millones, creo que eran, o 18 millones, porque no tenían un departamento real de dealing y de riesgos bien implementado y quebraron. Entonces les tuvo que comprar sus quotes bank. Entonces les compró sus quotes bank, les rescató. Y sus quotes que no tenía un área tan directa a retail como Mi Capital, pues les absorbió y entonces tuvieron un área más con la que trabajar, ¿no? Pero es un área súper importante a nivel brokeraje y también a nivel de empresas de fondeo, ¿no? Que es lo que siempre hablamos, que cualquier persona se monta una empresa de fondeo. Bueno, contrata una licencia de software, hacen un poquito de marketing y venga, entrar clientes ya, pero es que por eso quiebran, porque una empresa de fondeo es como un broker. Tienes que tener detrás a alguien que realmente sepa cómo catalogar a los clientes, qué hacer si un cliente va bien y realmente decirle, vale, esta persona sí que va bien, lo he sabido detectar y realmente le doy dinero, pero con estas medidas de seguridad, ¿no? Entonces es más complicado de lo que se piensa mucha gente. Sí. Y por eso quiebran tantos. ¿Quieres llevar tu trading al siguiente nivel? En Orion queremos y podemos ayudarte fondeándote con hasta $400,000. Tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si usas el código RUM10 tendrás un 10% de descuento en los challenges. Claro, y además tú piensas que hace 15 años no había ni los recursos, ni la formación, ni había absolutamente nada, ¿no? Entonces, No había nada. te puedo decir, si ahora el 85% o 90% de los traders pierde, antes era el 99,9% de los traders. Sí. Entonces, ningún broker tenía un dealing desk activo, sino simplemente eran la contrapartida de todas las operaciones que hacían sus clientes. Entonces, es curioso, porque esto que le pasó a este banco que dice Iván, nadie se lo esperaba, porque era como, bueno, el cliente que entraba sabían que 99,9% iba a perder el dinero en cuestión de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Da igual el importe que pusiera, porque la gente no sabía muy bien cómo funcionaba y no había traders experimentados, y no había traders algorítmicos, y no había formación, y no había herramientas como las que tenemos ahora. Ahora tenemos inteligencia artificial, tienes absolutamente todo como para poder hacer un agujero A lo mejor demasiado. a un broker. A lo mejor hay demasiado. No sé yo, pero... Sí, pero antes no había nada porque de... antes, claro, Sí. es eso. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Estados Unidos, tú sacas tu carrera o lo que sea, aplicas cuando terminas para entrar a una empresa de prop trading, que por ejemplo en Chicago creo que hay 300 firmas, en Nueva York como 500 firmas, que se dice rápido, ¿eh? Tú aplicabas para entrar en estas firmas y si te cogían, ahí te daban la formación, las herramientas y el capital. Es como empezamos nosotros. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar. Habían 2 empresas de prop trading en España. Yo trabajé en una, él trabajó en otra. Y yo creo que éramos 20, 25 personas en mi oficina. Sí, nuestro mucho menos, éramos como 10. Pues en toda España había como 60 personas que estaban trabajando en un prop trading de verdad, real. Entonces, Claro, pero en Estados Unidos había es como se hace. 60 por, yo qué sé, por ciudad. Es como se hace un trader de verdad en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en España era casi imposible. Por eso mismo nosotros siempre hemos querido hacer una formación que fuera idéntica o muy similar a la que tienen los prop tradings americanos, que es, yo te doy la formación que necesitas, te doy las herramientas y la estrategia, y yo no te doy el capital, porque somos una academia. Otro te da el capital. Y lo bueno de hoy en día es que tenemos empresas como Orion, que sois los socios de estas academias como nosotros, para dar ese capital. Entonces, es la manera perfecta para ir a ser un trader. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay demasiado ruido ahí fuera. Por ejemplo, nosotros muchos alumnos nos dicen, y se quejan mucho, es que no nos dejáis hablar entre nosotros. Y yo, claro que no. Es que no puedes hablar con nadie. Si tú empiezas en el trading de cero y me estás diciendo que el primer mes quieres hablar con compañeros y con más gente de la operativa, ¿tú crees que esto va a ser bueno? Si no, no estás preparado mentalmente para ello. Nosotros a partir del primer año, a partir del segundo, perdón, dejamos que hablen entre ellos, pero el primer año tiene que ser tú con el mercado, con la estrategia, con la psicología, con todo eso. Y hay gente que no lo entiende. Entonces yo siempre lo digo, ¿no? Y César también. El que mejor se prepara para ser trader es la persona que es más, ¿cómo te diría? Que viene de cero, ¿vale? Y que es más humilde. ¿Por qué? Porque los humildes lo que hacen es, yo confío con esta gente. Voy a muerte con ellos, con la formación, con la estrategia, con todo. Y me centro solamente en eso. Y si son humildes y vienen desde cero, que no vienen contaminados, aprenden mucho más rápido. Claro. Y el camino del trader es un camino muy solitario, sobre todo esos primeros pasos. Tienes mucha incertidumbre, pero tienes que aún así confiar en, si tienes una buena formación, en aplicarla y no tanto dejarte llevar por el entorno, porque suele pasar mucho. Muchas personas se sentirán identificadas por esto. Sí. Y es que aprenden una estrategia, se ponen a ejecutarla en el mercado. Luego entran en un grupo, en un Telegram, en un canal de señales, en el cual ven el mismo par operado de una forma diferente, operado de forma contraria.
Entonces piensan, vale, si yo no tengo tanta experiencia y en este grupo lo están diciendo al lado contrario, entonces tendrán ellos más razón que yo, entonces cambia la operación. Resulta al final que la operación fue para el primer lado, para el lado en el que la primera persona quería, y lo cambió. Y piénsalo de las dos formas. En el caso de que esa operación vaya bien y tú la hayas cambiado, no ha sido por tu propio mérito, entonces vas a depender siempre de otra persona, entonces eso siempre va a ser negativo. Y en el caso de que vaya mal, entonces no vas a nunca construir un criterio y una solidez en tu operativa porque a la mínima que tengas influencia la vas a cambiar. Recapitulando un poco, voy a sacar algunos datos para que se den cuenta de las personas que estamos hablando. Corríjame si me equivoco. César fue nombrado trader algorítmico número 1 del mundo en los años 2010 y 2013 por uno de los brokers más grandes en esos años. Y también César llega a manejar un patrimonio en trading superior a los 20 millones de euros en un punto de su carrera. ¿Qué tan acertados son estos datos? Eso César tiene que contestar. Estos son para mí. Fui nombrado, yo no lo sabía, que esto lo comenté hace poco, pero fui nombrado el mejor de Europa. Claro, esto me lo dijo el broker que en ese momento era el número 1 en cuanto a volumen de transacciones y a nivel mundial en divisas, porque de hecho creo que se fundó este broker en el 99 o en el 2000 o algo así, fue de los primeros. Y en ese momento era el mejor, bueno, era el mejor en cuanto a todo. O sea, creo que gestionaban 200 millones de dólares de volumen cada 2 horas o algo así. O sea, ellos solos, ¿no? Y en depósitos tenían, yo qué sé, creo que llegaron a la cifra de 400 o 500 millones de dólares. O sea, tú imagínate, y solo en divisas, porque antes ha habido muchos brokers que eran, interactive brokers, que eran muy conocidos y llevan años especializados en acciones, en futuros y no sé qué, pero esto era solo para divisas. Entonces sí, esos datos que dices, solo corregirte que era para Europa, no del mundo. Pero sí, así fue. ¿Y en la gestión? ¿Cuánto fue el máximo capital que os llegaron a proporcionar estas empresas de prop trading? El capital llegó en mi parte entre 5 o 6 millones, pero operando solamente en acciones. Entonces, lo que hacíamos es operar en acciones americanas 100%. Y era una operativa bastante activa. Activa quiere decir que nosotros llegamos a hacer 10, 15 operaciones al día. Depende un poquito de la operativa. También es un poquito lo que estábamos comentando. El tema es que este tipo de empresas te daban las estrategias. Entonces, por ejemplo, yo no me mandaría a la estrategia 100% que tenía mi oficina, pero te das una idea, la estrategia que utilizaba como el 60% de la oficina se llama mergers, la estrategia. Era coger acciones que se movían centavos, pocos centavos, o no se movían en el día, y ponías un gran volumen en compra. O sea, te ponías a la cola. Cuando realmente te cogían la orden, tú ya estabas cobrando. O sea, porque te pagaban por dar liquidez a las acciones. Tú cobrabas. Y en ese momento te ponías a la cola para salir. Entonces, si tú entrabas y salías sin movimiento de mercado, tú habías cobrado por entrar y por salir, con lo cual ya tenías ganancias. Aparte, eran empresas que tenían una tendencia bastante definida, se movían muy poco. Entonces, si mientras entrabas y salías se movía 1 céntimo o 2, ahí tenías un buen rendimiento, ¿no? Y era una estrategia que durante muchísimos años funcionó muy bien, hasta que llegó 2008. 2007-2008 con la crisis americana. Ahí hubo problemas, hubo más pérdidas por parte de mucha gente. Y esta estrategia pues tuvo que cambiar, ¿no? Pero las empresas de prop trading tenían estrategias muy definidas que se podían utilizar gracias a tener acceso directo al mercado y gracias a tener pues comisiones casi nulas. Y yo en mi caso pues tenía una operativa más discrecional, normal, y la verdad es que me fue bien. Entonces yo en esa época, que es la época inicial, eran unos de 5 a 7 millones, no recuerdo muy bien, pero por ahí estaban los tiros. Bueno, igualmente es una gran cantidad, 5 a 7 millones reales, además, que no es lo mismo que las prop firms ahora, que la mayoría es demo y que también gestiona, pero no sabes que no se hace capital detrás. Era capital 100% real el que gestionábamos, porque aparte era una empresa internacional y es lo que te digo, nosotros íbamos directamente a mercado. Después, claro está, que después mi carrera pues siguió y el auge de mi carrera fue estar gestionando con divisas, que es también lo que nos especializamos los dos al inicio, unos 23, 25 millones. Eso fue el tope de capital con divisas. También la gente tiene que entender que gestionar, por ejemplo, 25 millones en divisas es como gestionar 250 millones o 300 en acciones. ¿Por qué? Porque tienes muchos tipos de comisionaje.
por ejemplo, nosotros estábamos comisionando por rentabilidad, o sea, nosotros, por ejemplo, cada mes, cada trimestre, nos quedábamos una parte que solía rondar el 20-25% de los beneficios de los clientes del fondo que estábamos gestionando. Pero lo que mucha gente no sabe, y le vamos a dar un tip, es que nosotros también cobramos por volumen. Esto quiere decir, cuando nosotros entramos en una operación de mercado, nosotros estábamos cobrando por esa operación en el mercado. Y cobramos más dependiendo del volumen que hubiera. O sea, por dar liquidez al mercado, estábamos cobrando y cantidades muy importantes. Por eso mismo entramos también en FX, porque FX te permitía el poder cobrar por beneficio y por volumen. Entonces, claro, era una locura, porque tú con 25 millones estabas entrando más o menos, eran como 4 lotes estándar por cada 100.000. Pues imagínate lo que podía estar cobrando con 25 millones, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, por cada lote operado, estábamos cobrando unos $4, $5. Entonces, que la gente en su casa haga sus números, ¿no? Si con cada lote estábamos ganando $5 y podíamos hacer por cada 100.000 euros de capital 3 lotes, 4 lotes por operación, y al día podíamos hacer 3 operaciones, no les vamos a hacer los números a los espectadores para que los hagan ellos, pero lo que podías generar era mucho dinero. Entonces, eso era un poco lo que nos llamó también de la parte de FX, ¿no? Que era muy abierto, el capital te buscaba, y aparte al nivel de comisionaje podías cobrar por diferentes lados. Hablando de mercados, ¿cuál dirían que es el mercado idóneo para una persona a la hora de comenzar? Porque hemos hablado ahora de acciones, de futuros, de Forex, de diferentes mercados. ¿En qué punto, y requieren diferentes niveles de experiencia, a mi parecer, en qué punto creen que una persona que está escuchando esto y que está comenzando en el trading o en sus primeros pasos debería seguir? ¿Qué mercados coger y por qué? Buena pregunta. Claro, aquí mi opinión está un poco sesgada porque yo soy muy fan de las divisas, entonces voy a decir siempre las divisas. Yo creo que si te formas bien... A ver, el proceso natural de la gente que empieza es normalmente... a mí me pasó, yo tenía un dinero ahorrado con 18 años y lo primero que hice es meterlo en el mercado, en la bolsa, en acciones españolas. En acciones, lo que empieza todo el mundo. Todo el mundo hace eso. Con la mala suerte... El IBEX 35, el índice que mejor tiene rendimientos de todo el mundo. Claro, pero yo lo metí en valores del mercado continuo, con la mala suerte que multipliqué por 4 mi dinero en poco tiempo. Y digo mala suerte porque fue buena suerte, pero entonces pensé que iba a ser invencible y que esto era lo mío, y eso que gané en muy poco tiempo lo perdí, eso y más, en las siguientes inversiones. Es que al principio, César, perdón que te corte, pero la gente hace... Le cuento de la vieja. Dice, wow, yo este mes he ganado un 7%, un 8%, que de mi capital es tanto. Si yo multiplico mi capital por 5, ganaré 5 veces más cada mes y tal. Y la gente no lo hace por mes, lo hace por semana. Y dices, wow, ya está. A final de año Pido un ya crédito, voy a los Sí. amigos y a la familia. El tema es, como dice César, que el trading es estadística pura y es matemática. Entonces el tema es, tú necesitas tener un track record que estadísticamente sea ganador a largo plazo. Pero es como la ruleta. Tú puedes tener rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro. Puedes tener 7 negros seguidos. ¿Qué pasa? Que a largo plazo, en teoría, aunque no entre a discutir contigo, que muchas veces lo discutimos, hay un 50% de probabilidades que salga rojo o negro. Pero dentro de ese 50% hay momentos en que probablemente sale... un 40 y largo. Sí, porque Sí. está cero. verde. Está cero ahí. Está el verde. Pero claro, hay momentos donde salen muchos negros o muchos rojos. Eso es lo mismo en el trading. Tú puedes estar un tiempo, un mes, 2 meses perdiendo, que eso pasa, y nosotros hemos puesto ejemplos de muchos traders que gestionan muchos millones y hay meses que pierden, no pasa nada, y eso hay que entenderlo, y después tendremos muchos meses que los tendremos ganadores, y es un trabajo y una visión a medio y largo plazo. La gente lo calcula a la semana, y es lo que dice César, ostras, esta semana he ganado tanto dinero, por tanto, si pido un crédito aquí, lo doblo mi capital, wow. Por eso he dicho que voy a la por Mercedes. desgracia lo multiplico Claro. por 4, porque fue lo peor que podía... ¿Tú te fuiste a la Mercedes a ver qué coche te comprarías? No me daba para eso. Y eso que la gente, cuando le ocurre esto, está alegre, ¿no? Porque le dice, he multiplicado 1 por 4. Entonces, ¿consideras que esto es negativo? Es muy negativo porque crea la falsa ilusión de lo que estamos hablando, que puedes seguir haciéndolo una y otra vez. Y es dinero muy rápido y muy fácil. Entonces yo creo que eso es lo que a todo el mundo engancha a los mercados, porque piensan que todo va a ser así siempre, y luego llega el baño de realidad cuando, después de esa racha ganadora, volviendo al ejemplo del casino, ¿no? Pues mucha gente dobla su apuesta, vamos a decir. Entonces acaba perdiendo todo lo ganado y más, ¿no? Y ahí es donde empiezas a plantearte, bueno, pues igual me tengo que formar o tengo que
tengo que hacer algo porque claramente esto no es tan fácil como me ha parecido al multiplicar por 4 mi capital en poco tiempo. Entonces sí, o sea, a ver, al final lo que decía Iván, yo siempre tengo una discusión con él porque digo, en ese ejemplo que ha puesto es la falacia del jugador, ¿no? Que piensa que aunque hayan salido 7 negros, sus probabilidades de que salgan rojos son más altas. Y esto no es cierto, es la misma. Aunque salgan 25 negros, la probabilidad de que salga rojo es la misma después, ¿no? Y mucha gente piensa lo contrario. Piensa No te que, lo voy a discutir, pero... Piensa que cuanto... esto es matemático, lo puedes ver. Piensa que cuantos más negros salga, más probabilidades tiene de que salga rojo. Claro. Y no es así. De todos modos, para darle una pincelada, no hay mejor mercado que otro. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto con mucha gente, te puede gustar más las divisas, más las acciones, más los commodities. El tema es aquí controlar el apalancamiento, como todo. O sea, tú, por ejemplo, operar acciones, ¿qué va a ser más fácil? Porque puedes perder menos. No es verdad. La gente piensa que el apalancamiento es malo y no es malo. O sea, yo, por ejemplo, trabajando con contratos por diferencia, por ejemplo, que puedo tener un apalancamiento de 1.500, depende de con quién trabaje, eso es peligroso, ¿vale? Pero la gente lo que no dice es que yo puedo trabajar con un apalancamiento negativo. O sea, yo puedo, si tengo 50.000 en la cuenta, puedo trabajar como si tuviera 5 millones o puedo trabajar como si tuviera 5.000. Entonces, ese apalancamiento, si lo usamos bien, lo podemos usar en cualquier mercado y realmente podemos aprender y podemos ir subiendo, ¿no? Entonces, la gente lo que le gusta mucho son, a nosotros, las divisas, porque venimos de las divisas casi toda la vida, pero a la gente le gusta mucho los índices, sobre todo el DAX, le gusta mucho a la gente, el SP500, el IBEX, ¿no? Y después las divisas también a la gente le gustan mucho. Acciones americanas también, quizá. Pero yo, en mi caso, no yo tanto. Me quedaría... Para mí, las divisas sí que tienen son complejas de entender porque hay muchos factores que hay que entender, ¿no? Sobre todo la parte fundamental, que yo creo que es donde me arriesgo a decir que a día de hoy es complicado entender qué es lo que puede hacer un par de divisas después de un dato. Puedes tener, digamos que rasgos o una idea, ¿no? Después de pero la interpretación y si el dato está descontado, si no, cómo lo interpreta el mercado, etcétera, es difícil. Pero sí que es un mercado muy técnico. Y eso, utilizando análisis técnico y las herramientas que hemos desarrollado en Black Sheep, lo hacemos muy sencillo de aprender. A eso me refiero. No es un mercado sencillo, sino que lo hacemos sencillo de aprender. Y si tienes una operativa realmente a medio o largo plazo, nos escapamos del scalping en el intradía y tenemos cabeza a la hora de operar, podemos tener rentabilidades muy interesantes. Y la gente lo que necesita saber también, que así les vamos dando tips, ¿no? La gente que opera divisas, también es muy importante si está iniciando, que mire tablas de correlaciones. Esto quiere decir, si yo tengo una compra en euro-dólar, pues no voy a vender en dólar franco, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno sube, el otro baja, o al revés. Entonces, los tipos de correlaciones puede hacer que multipliquemos riesgos o que nos cubramos en momentos donde no nos queremos cubrir, ¿no? Entonces, es uno de los puntos que como tip a quien esté viendo este podcast le podemos dar si está iniciando, ¿no? ¿Vale? El tema de, como dice César, poder valorar bien las noticias y cómo detectarlas, cómo poder leerlas, toda la parte de correlaciones y después tener una estrategia sobre todo que no sea muy intradía, sino que sea más a medio plazo. Solamente con estos 3 tips puede hacer su trading un cambio abismal. Claro, esto es muy importante. Yo cuando operaba me fijaba mucho en las correlaciones, algo que recomendaría. Es una de las mejores formas de poder diversificar el riesgo, ya que si tú estás viendo una operación, y para esto pueden ir, por ejemplo, hay muchas páginas, pero pueden ir a la página de myfxbook.com y van a la tabla de correlaciones y ven la correlación negativa o positiva que tiene. Si es positiva, es que se mueven a la par y a mayor porcentaje de correlación que tenga, más similar va a ser el movimiento generalmente hablando. Entonces esto te abre los ojos de 2 formas. Primero, si tú estás entrando supuestamente bajo tu estrategia en 2 pares que tienen una correlación positiva, sin embargo, tu estrategia o tu forma de ver el mercado estás entrando en operaciones diferentes, normalmente vas a perder una sí o sí, porque si hacen el mismo movimiento y tú estás en diferentes operaciones, una te va a dar stop y otra te va a dar profit, en diferentes proporciones. Y así ya pueden ver que si tienen varias operaciones que tienen una correlación que luego no les cuadra, entonces siempre a la hora de comprobar las entradas también comprueben las correlaciones que son interesantes. Y la otra parte que es muy interesante es que muchas veces, a lo mejor tú estás buscando un trade en USD CAD o en el oro, que es lo que estábamos hablando también durante estos días, que tienen correlaciones negativas. A lo mejor uno de los pares con correlación negativa te da un cierto ratio, te da una cierta entrada, pero imagínate que fueras a entrar con 10 lotes en esa operación. Pues puedes mirar las correlaciones negativas que hay con los pares de correlación negativa de este principal par, porque a lo mejor la misma entrada
diferente te da un ratio mejor. Entonces, en vez de meter 10 lotes en la de USD-CAD, metes 3 lotes aquí, 4 lotes allí. Si se da el movimiento, se va a dar en todas, pero a lo mejor en otros pares puedes conseguir incluso un ratio mayor y de esa forma diversificas el riesgo. Sí. Muy interesante. El trading al final, lo que estamos hablando es tema de... Es un juego de números, es un juego a largo plazo. Hay una cosa que se llama la ley de los grandes números y es que me gusta poner ejemplos para que la gente lo entienda. Si tú tiras un dado 10 veces, ¿significa que hay una proporción igual de que salgan las 6 caras? No. Tú puedes tirar un dado 10 veces y esas 10 veces te puede salir el número 1 o te puede salir el número 3 las mismas veces. Ahora, si tiras ese dado 100 millones de veces, sí que vas a ver que se va a distribuir entre las 6 caras a un porcentaje de precisión muy exacto. Entonces, ¿esto cómo lo podemos extrapolar al trading? ¿De que tú puedes tener una semana negativa? Sí. Lo importante es que tu muestra, tu sample size, tus datos sobre tu estrategia no estén basados ni en una semana, ni en un mes, ni en un trade. El máximo número de datos que tú le metas de backtesting o de forward testing o de operativa en directo, el máximo número de datos que tengas va a ser más preciso para que cuando tú operes en el futuro y si tienes esa semana negativa, simplemente sabes que es parte de la estadística de la estadística negativa, pero que está todavía dentro de tu plan. Esto creo que es importante recalcarlo también porque hay muchas personas que en backtesting, por ejemplo, sacan una estrategia y dicen, vale, tengo un win rate del 70%, tengo este ratio, eso implica que pierdo 4 operaciones de cada 10, por ejemplo. Pero luego cuando se ven en el mercado operando y pierden, por ejemplo, 4 operaciones consecutivas, piensan que están haciendo algo mal y que deben aprender y buscar formación, cuando a lo mejor simplemente era parte de esa estadística negativa y como tú dices, luego tiene la misma probabilidad de que las siguientes 6 puedan ser positivas. Claro. Entonces, bueno, la parte de mercados. Entonces, ¿recomendarían Forex principalmente? Porque también es lo que habéis especializado. Yo creo que sí. Es que además Forex es un mercado súper líquido. Hay la suficiente volatilidad como para tener oportunidades a diario si se quiere. No, nosotros somos más de ser muy selectivos con todas las oportunidades que surgen. Lo que dice Iván, tienes digamos, el arma, que es de doble filo, siempre digo yo, del apalancamiento, pero bien utilizado es un arma muy potente para poder maximizar esos beneficios. Y tienes la posibilidad de gestionar el riesgo adecuadamente las 24 horas. O sea, creo que no hay mercado más líquido y más completo ahora mismo. Creo que es un mercado de 3 trillones de dólares a diario. Entonces siempre tienes la oportunidad de poder entrar y salir en cualquier par. Hombre, lógicamente es mejor entrar en los majors siempre, que es donde más volumen hay, que son los 7, ya lo sabe todo el mundo, pero es eurodólar, libra dólar, dólar franco, etcétera, los más líquidos. Y creemos que es el mercado más completo, más dinámico y que más oportunidades ofrece, sin duda. A ver, si tú tienes una estrategia, por ejemplo, para operar gaps, pues bueno, pues las divisas a lo mejor no. Pero para todo lo demás sí. Entonces yo estoy con César. Yo lo que opino, coménteme qué piensan al respecto, para que también pongamos una referencia con el mundo real, porque también muchas veces vemos el trading como un mundo bursátil separado y hay que poner ejemplos clave. Al final todos los mercados son lo mismo y son muy diferentes. ¿Qué me refiero? Todos se rigen por las mismas reglas, todos tienen una cierta volatilidad, todos al final se operan, hay volumen. Ahora, estas patas principales, volumen, volatilidad, el tipo de activo que se opera, varía dependiendo del mercado. Entonces es como, imagínense un ejemplo tonto. Cualquier deporte, pongamos el fútbol, por ejemplo. El fútbol a nivel de reglas, por ejemplo, es el mismo en España que en Inglaterra que en Estados Unidos. Sí, si tú haces una falta dentro del área es penalti. Genial. Sí, pero ahora el tipo de juego que se hace en cada uno es diferente, porque si juegas a lo mejor en un equipo inglés es un juego más bruto, que te tienes que adaptar a más dureza. Si juegas en Brasil será un estilo más técnico. Entonces cada mercado tiene sus diferencias, se rigen por las mismas reglas, pero son las diferencias. ¿Cuáles serían esas diferencias en los mercados financieros? Pues serían cómo entras, por ejemplo, el método de entrada al volumen, porque, por ejemplo, en Forex se mide con lotes, pero a lo mejor si entras en el mercado de cripto se mide por volumen y tienes que entrar con un Bitcoin o 2 Bitcoin. En acciones se puede medir por contratos o en futuros por contratos. Entonces, es saber las diferencias que hay entre cada uno, pero lo bueno de que si tú aprendes una buena metodología y entiendes los mercados, hay muchos conceptos que a lo mejor lo aprendes, un concepto de acciones que luego lo puedes aplicar en Forex y ya luego te especializas, que yo creo que donde coincidimos que debes hacerlo, enfocarte en un solo mercado, en pocos pares, lo que tú dices, los pares que estadísticamente tengan más volumen, porque como traders lo que quieres es
de la mayoría de volumen que hay, quitar un cachito, y es más estadísticamente probable hacerlo en un mercado que mueve 3 o 5 trillones de dólares al día Sí. que a lo mejor en un mercado que le falta liquidez o una small cap. Y además, perdón. Dale. Además, no, añadir que en el mercado de divisas, claro, se produce esto, pero paradójicamente cada par es diferente. Es decir, no es lo mismo operar la libra que el euro, ¿no? La volatilidad y el rango de movimiento en puntos de la libra contra el dólar versus el euro contra el dólar varía mucho. Entonces puede ser que creo que la media en euro-dólar está en 70 puntos Sí, por ahí. más o menos, y en libra creo que está en 120, ¿no? Y en australiano, por ejemplo, está como 40 o 50. Claro, entonces nosotros siempre decimos que cada par de divisas es un animal diferente que tienes que entender cómo domesticar. Y eso es muy importante. Por eso dentro del mercado de divisas te puedes encontrar diferentes pares que tienes que entender exactamente cómo funcionan y cómo operarlos. Y Claro. en qué sesiones se mueven más, ¿no? Por ejemplo, Libra-Yen se va a mover mucho en Europa y en Asia, ¿no? O el Aussie-Dólar en Asia más que en otro rango. Euro-Dólar en Londres, ¿no? Pues todo esto es un aprendizaje y te permite tener la flexibilidad de poder operar a cualquier hora del día, de lunes a viernes, y luego abre el domingo de nuevo. Entonces, por eso es muy dinámico y te ofrece tantas posibilidades de poder ganar dinero. Por eso la gente al principio tiene que saber cómo funcionan todos los mercados y todos los tipos de productos financieros derivados que tenemos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, estar operando opciones, no binarias, ¿eh? Opciones, no te lo digo a ti que tú lo sabes, pero para la gente que no lo escuche. Opciones financieras, que operar futuros, que operar contratos por diferencia, que operar acciones, ¿no? Al principio, pues cuando nació todo esto, tú podías comprar partes de empresas, ¿no? Y podías solamente comprar partes de empresas. ¿Qué pasa? Que después podías ya vender, o sea, entrar en corto en esas empresas. Después salieron pues, productos financieros derivados que te permitían tener apalancamiento y también poder entrar a la baja. Entonces hay muchos tipos de activos. Por ejemplo, los futuros, a nosotros nos encantan los futuros. ¿Pero qué pasa? Los futuros, por ejemplo, para trabajar divisas a largo plazo, lo que le pasa a los futuros es que tienen vencimiento, ¿no? Entonces, cuando termina el vencimiento, pues tú te quedas con esa operación cerrada, en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Los contratos por diferencia te permiten, por ejemplo, poder tener una operación, pues, yo qué sé, un año entero. Protegido o cerrado en parte, pero lo tienes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los contratos por diferencia te dan esa libertad. Entonces, tienes que saber qué tiene cada uno de los productos financieros derivados de bueno y de malo y saber cuál quieres operar. A partir de ahí también tienes que ver el tema de qué quieres también operar. ¿Qué quieres? Operaciones con acciones porque tienes tu cartera de acciones y lo quieres a largo plazo, sin apalancamiento, sin nada, simplemente con acciones. Oye, pues un Interactive Broker, un Saxo Bank como broker para comprar acciones baratas. Bueno, baratas. Acciones a baja comisión y holdearlas, ¿no? Como si fueran criptos, pues es buena solución. ¿Que quiero operar FX? Pues a lo mejor la opción es otra, ¿no? Entonces el tema es, para recapitular un poco, tienes que saber todo lo que hay en el sector financiero, a nivel de productos, de activos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tú te especializas. Un poco lo que hacemos nosotros al formar a la gente es, todo esto es lo que puedes operar. Cada herramienta, cada estrategia que tenemos sirve para algo muy concreto. Por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia que es Black Shepherd, que es la que llevamos usando casi toda la vida y muchos fondos con los que hemos trabajado lo usaban. La gestión de riesgo que utilizamos, por ejemplo en Mi Capital, que lo hemos hablado antes, que tiene una parte de brokeraje y de gestora, usaba la misma gestión de riesgo y de operaciones que usamos nosotros y que enseñamos a los alumnos, y a partir de ahí operas. ¿Que quieres operar, yo que sé, aperturas en activos? Pues, por ejemplo, para operar aperturas tienes que operar más el tema de índices, ¿no? Entonces tú tienes una estrategia para operar índices en mercado, en apertura europea o en americana, y tienes que saber cuáles activos son y qué herramientas usar, que son otras. Entonces el tema es tener toda la información y a partir de ahí especializarte en lo que te gusta. En nuestro caso, empezamos con acciones americanas, pero la que salí de la firm, yo me especialicé en divisas directamente. Ambos operan swing trading. ¿Qué opinan de estas personas que dicen que el swing trading no sirve porque puedes estar semanas, días en una operación para que luego se dé la vuelta, al final has perdido el tiempo, que prefieren estar todos los días en la apertura de mercado, entrar, salir y cuando se cierra la sesión o cierra la operación no vuelvo a mirar el gráfico? Es que David, Yo le diría que no sabe lo que está diciendo. Iba a decir lo mismo. Y que hablar es muy fácil. Tú me puedes decir algo y yo te puedo decir lo contrario hablando. Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Yo en 2013, que es cuando gestionaba Más Capital, que es más o menos cuando nos conocimos, ¿no? Sí, por ahí. 2013, por ahí. Yo tenía una operativa que voy a flipar cómo era. Yo un lunes me ponía la apertura europea, ¿vale? Analizaba
12 pares de divisas. A partir de ahí detectaba cuáles me daban entrada. Yo tenía que ir siempre a favor de la tendencia, ¿de acuerdo? Y entrar siempre en puntos clave del precio, que es muy similar a lo que hacemos ahora. O sea, es básicamente la misma estrategia. Entonces yo, lo que tú decías, imagínate que yo tenía una entrada, porque me daba el sistema, en eurodólar y en franco, que muchas veces me daba. Pues yo no entraba en las dos, entraba en una. En una, por ejemplo, decía, mira, lo que tú decías antes, justamente, ¿cuál puede tener un rango más interesante de recorrido alcista o bajista, pero que me dé ganancias, ¿no? ¿Es eurodólar? Eurodólar. Yo utilizaba 0,30 lotes por cada 250.000 euros. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pues yo en ese día, pumba, ponía la orden. Me olvidaba esta mañana. Con su stop loss, con su take profit muy lejos, ¿vale? Día siguiente, abría mi ordenador, lo mismo, por la mañana. ¿Qué me da señal? Por ejemplo, eurodólar estaba en negativo y me daba señal otra vez. Y también dólar franco, entraba en dólar franco. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una, ¿cómo te diría? Por ejemplo, si estaba entrando en eurodólar comprado y dólar franco me daba venta al día siguiente, yo estaría perdiendo en eurodólar y entraba en dólar franco vendido. Entonces, como estaba multiplicando o añadiendo más órdenes a mi operativa. Yo lo hacía hasta 3 órdenes, en piramidación por abajo. Pero es que por arriba a favor, piramidaba hasta 6. Total, al día siguiente lo mismo. ¿Cuál me dan? Eurodólar, no sé qué, no sé cuántos. Entraba en otro par. O sea, yo cada día analizaba media hora por la mañana, miraba cuál era el mejor activo y entraba con 0,30 lotes por cada 150.000. Claro, como era muy poco volumen, no ibas nada apalancado. Porque los fondos de verdad lo que buscan es preservar su capital, no rentabilidad de un 200%, necesitan una rentabilidad de un 15, 20, 25 anual. Total, al final de la semana, si yo tenía un paquete con beneficios suficientes con respecto a mi trading, yo recogía beneficios por completo y la semana siguiente volvía a empezar. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que la operativa swing no es aburrida. O sea, directamente lo que te permite es poder analizar durante poco tiempo, poder posicionarte en el mercado y puedes ir trabajando con diferentes pares, como decía César. Entonces, no es yo abro una operación y hasta que la cierre me olvido. No es así el tema del swing trading. El tema es que quien habla y dice eso es que no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque las estrategias swing son estrategias que son súper divertidas. ¿Tú sabes lo que es? Nosotros, por ejemplo, en la academia, que nos mandan pantallazos, donde tienen 5 o 6 operaciones de diferentes pares a largo plazo, todas protegidas y todas en verde. Es alucinante. Y la gente alucina con este tipo de operativa. Te da tranquilidad en el trading, tranquilidad mental, y encima te da beneficios a largo plazo como la gente no se imagina. Entonces, bueno. ¿Qué ocurre con los swaps en este caso? Bueno, tienes que trabajar ahí con brokers que te den unas buenas condiciones. Aparte hay swaps positivos, swaps negativos. Si trabajas con un broker basura, todos los swaps van a ser negativos. Y grandes. Esto es algo que la gente no sabe, que también existen los swaps positivos que te premian por aguantar la operación. Pero es que hay estrategias de swaps, donde tú entras en una operación porque tienes que tener esa operación y directamente estás ganando los swaps, incluso con coberturas, con otro tipo de activos. ¿Qué pasa? Que la gente es muy simplista. Dice, esto es que te comen los swaps, a largo plazo no vale la pena. A ver, vale, dime lo que tú quieras. ¿Vale? Tú llevas 5 mesecillos en eso del trading. Nosotros sabemos que operando, depende de qué tipo de activos, y con buenas empresas financieras, tú tendrás swaps negativos y positivos. Claro que normalmente va a tender a la pérdida, pero no va a ser una pérdida grande. Entonces tú sí puedes aguantar esas operaciones. Sí, no, y además eso que has dicho es un tipo de trading que se llama carry trading. Y a ver, al final puedes analizar qué tipo de activos, por ejemplo, esto creo que lo comentábamos el otro día, ¿no? Hace unos años había un carry trade muy importante que era comprar dólar australiano, vender yen, y había gente que se cubría vendiendo SP, porque tenía una correlación del 99,9%. Es decir, si subía el SP500, el Aussie Yen iba a subir, ¿no? Y no solo eso, sino que la gente que compraba Aussie Yen y lo mantenía, recibía un swap positivo bastante grande, ¿vale? Por el diferencial de tipos de interés. Entonces, claro, el swing trading, si tú coges una buena tendencia, al final te da igual el tipo de swap, ya sea negativo o positivo. En el peor de los casos, si es negativo y tienes una posición muy apalancada, te puedo asegurar que cogiendo una tendencia y unos beneficios muy grandes, te va a dar igual el swap. Sí. Va a ser un coste más, como el coste de brokeraje o la comisión que te cobra el broker. Piensa que nosotros cuando abrimos una operación en swing, nosotros trabajamos una metodología de estrategia
que se basa, como te decía, es la misma estrategia que utilizaba el banco suizo con el que trabajamos hace años, ¿no? Y es a través de 3 operaciones. O sea, nosotros partimos la operación en 3 para que podamos coger diferentes niveles. O sea, dentro del mismo nivel de actuación, directamente 3 órdenes. Entonces, el tema es, tenemos 2 órdenes que son un poco diferentes, pero trabajan más, un rango más corto, con lo cual se cierran mucho antes. Y la tercera, una vez las 2 primeras se cierran en beneficio, la tercera está en beneficio también y ya está en break-even, ¿no? Ya está en el punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Que esa oveja que le llamamos nosotros, que es esa operación a largo plazo, siempre a favor de la tendencia, llega un momento en el que la protegemos subiendo el stop de break-even para arriba. Esta ganancia que nos da si el mercado se gira, ya directamente nos cubriría lo que es un posible swap. Con lo cual, si hay una operación que corre durante un mes o 2 y de repente se gira, ese swap ya se cubre con la ganancia que tendríamos solamente con ese cierre, ¿no? Aparte, nosotros también hay momentos en los que cerramos de forma parcial esas operaciones que van a largo plazo y esos cierres parciales ya cubrirían un posible swap a futuro. Entonces, todo eso ya se solventa, como dice César, y también se solventa en la gestión de la propia operación que dejamos a largo plazo. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que no sea simplista, porque todo lo que se hace a nivel de trading real tiene su lógica. Y hay gente que no entiende la lógica, pero tú tienes su lógica. Y tienes lógica a la hora de gestionar las operaciones, de gestionar el riesgo y a la hora de analizar y poner las operaciones donde las ponemos y de la forma que las ponemos. Todo es un continuo de maneras de hacer algo que hace que estadísticamente tengamos una estrategia positiva a lo largo del tiempo. Voy a parar aquí para hacer un inciso, y es que mucha gente se enfoca mucho en la entrada, en el gatillo de entrada, en las confirmaciones para entrar. Sin embargo, la mayoría luego se olvidan de la gestión, y es lo más importante. Lo que te va a traer el dinero, lo que se te cierra, es cómo la gestionas y cómo la cierras. Y de nada te sirve tener una entrada quirúrgica al PIB de francotirador si luego gestionas mal la operación. Hablemos de gestión ahora, porque veo 2 potenciales problemas que la gente va a tener en su cabeza. Hablando de la gestión de operativa swing. 2 principales problemas. Cuando ya llega a un cierto rango de profit, tú ya mueves a break-even. Quiero saber cuál es este ratio y por qué, cuándo es el protocolo de break-even. Y esto le ha pasado a todos los traders y da mucha rabia. Y es que cuando mantienes en break-even y va en positivo, luego se te da la vuelta y se te rompe el break-even, acabas en 0. Sí. Y cuando vas persiguiendo con una especie de trailing stop o ir protegiendo parciales, luego a lo mejor te saca parciales y luego termina de hacer el movimiento. Entonces, ¿cómo poder evitar estos 2 problemas? Pero eso lo hablábamos con César el otro día. De que cuando protegen, justo no se da el movimiento. Y cuando cogen parciales, se les va. Claro, pero César, César es de una forma, ¿vale? Yo soy de otra. Ayer lo hablamos con Albert. Decíamos, tenemos varias opciones, ¿vale? Por ejemplo, con la entrada del CAT con Albert. Había un nivel que era un nivel interesante con pivot point diario, ¿vale? Había varias opciones. Una es poner órdenes limitadas por debajo del pivot, porque si baja el precio por abajo y hace una falsa rotura para seguir la tendencia, nos las coja y el stop loss lo podamos bajar, o directamente empezar entrando ya en ese pivot y no esperar a que nos toque las de abajo, ¿vale? César, por ejemplo, que ayer lo comentamos, él es más conservador. Él a lo mejor esperaría a que el mercado bajara para coger las operaciones y subiera, ¿vale? Yo no. Yo entraría en ese momento y aparte pondría otras por abajo. ¿Quién es mejor, él o yo? Porque el tema es, si el mercado... Los ratios van a ser diferentes. No, sí, pero piensa una cosa. Si el mercado no baja y sube, yo gano. Él no gana nada, se queda en 0, ¿vale? Pero si el mercado baja, a él se la ejecuta y después sube, yo el stop lo tengo más cerca. Es posible que a mí me salte el stop y él esté en profit. Entonces, el tema es, ¿quién lo está haciendo mejor? Nadie. El tema es, siempre tenemos que ser coherentes con la forma de operar y cómo somos nosotros. Eso es lo importante. No hay una metodología mejor que otra para hacerlo. El tema es, si yo directamente entro aquí, pongo el stop cerca y se va para arriba, perfecto. Pero ¿y si me toca el stop? Yo puedo decir, no, el stop lo pondré más abajo. ¿Y qué si lo pongo más abajo? Es que el error sería porque si son 2 puntos de vista diferentes, perfecto. Uno espera más a una entrada perfecta. Claro. Si se va, pues al final eso es dinero de otro, no es dinero tuyo. Otro más a mercado, asumiendo una entrada un poco más agresiva. Ahora, el error sería que tú fueras de los primeros, que tú tuvieras las límites y por impaciencia vayas a entrar antes de que ocurra. No es el caso, pero volviendo a lo que estás diciendo, la gestión de... Mira, yo me he encontrado muchos casos de este tipo. Lo normal es que en el momento que una operación va a tu favor, lo primero que quieres hacer es quitarte el riesgo, ¿vale? Y el mercado tiene
tiene la manía de barrerte el stop loss en break-even muchas veces. Y no es que tenga la manía, sino es que vuelve a retestear ese precio de entrada bueno. Entonces aquí lo que yo digo a la gente, o a los alumnos con los que hablo es no muevas el stop hasta que el precio tenga suficiente espacio como para que lo puedas mover. Y para aquí, pregunta. Vale. ¿Va por ratio? Por ejemplo, si tú tienes un stop loss de 30 pips, cuando vas 1 a 1, un ratio 1 a 1, ahí ya mueves. ¿Va más por estructura? Cuando ya rompe el anterior bajo, tú pones el stop y vas protegiendo por estructura de mercado. Claro, esto es opinión mía, pero para mí va más un poco en cuanto a que tengas una estructura válida a favor de la tendencia. En nuestro caso, nuestra estrategia es a favor de la tendencia. Entonces, si tienes confirmación haciendo un mínimo creciente, por ejemplo, ¿vale? Una tendencia en 1 hora, en 4 horas o en diario, lo que sea. Si tienes esa confirmación, entonces es cuando mueves el stop loss. Mientras tanto, si tú bajas a un gráfico de 15 minutos, te vas a comer mucho ruido. Mucho ruido es que el precio, si tú mueves el stop loss de manera prematura y no esperas a la confirmación de que sigue la tendencia, Te va a saltar. te va a saltar. Claro. Con altas probabilidades te va a saltar. Entonces eso es una cosa que frustra mucho a la gente, porque yo entiendo que ellos... Pero porque no esperan, César. Es lo que Claro. decimos. O sea, el tema es, no tiene sentido decir, yo cuando me coja la operación y gane 20 puntos, yo lo pongo a break-even. ¿Pero por qué? O sea, aparte, 20 puntos, ¿en qué activo? Porque como decía César, 20 puntos en un par con libra es poco. En un australiano a lo mejor está bien. Y en un euro-dólar lo teníamos que ver. Entonces no tiene sentido mover un stop loss a 20 puntos. ¿Por qué? Entonces, como dice César, el tema es sube. Yo tengo que esperar un mínimo, en nuestro caso, está entre 70 y 100 puntos de beneficio, ¿vale? Y entre esos 70 ¿Hablamos puntos... de pips? Sí, de pips. Entre los 70 y 100 pips, como dice César, tiene que haber una confirmación de que la tendencia que tenemos ya está más o menos... ya ha creado otros niveles de liquidez interesantes y que realmente el precio, pues si se gira, se puede parar en unos niveles antes del tuyo. Eso es importante. Y también comentar, César, que eso es importante comentarlo, que nosotros cuando entramos tenemos 3 órdenes, ¿vale? Cuando la primera y la segunda se cierran se cierran con beneficio, ¿vale? Porque tienen en la orden limitada Su take profit. Su take profit de beneficio, directamente la tercera, que es la que no tiene take profit, ya se pone en break-even. Entonces nosotros no tenemos... O sea, el tema es que si después en ese momento el precio se gira y toca el break-even, no quedamos en cero. Porque las 2 primeras operaciones ya están en beneficio. Entonces, lo que te digo, todo lo que estamos haciendo siempre tiene un sentido. Entonces, una vez la última nos vive, ya empezamos a gestionarla como comenta César o como estamos comentando. ¿Quieres llevar tu trading al siguiente nivel? En Orion queremos y podemos ayudarte fondeándote con hasta $400,000. Tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si usas el código RUM10 tendrás un 10% de descuento en los challenges. Claro. Una forma que os va a ayudar mucho a mentalizaros con este aspecto es que el objetivo principal de la operación debe ser liberarla de riesgo. Muchas veces cuando entramos a mercado, como vemos simplemente que estamos en negativo por el spread o prácticamente en cero si no hay spread, tú piensas que el riesgo de esa operación, por mucho que lo hayas calculado antes, no es el riesgo real. No, realmente tú en la operación estás entrando donde está tu stop loss. Es decir, si tu stop loss está en un 1% o en $1,000, tú al estar en esa posición estás en $1,000. Entonces el primer objetivo debe ser que esa operación vaya a cero, que significa que por mucho que tú estés, si por ejemplo estás $1,000 en positivo, ahí no significa que estés flotante, y el flotante en un segundo, una noticia, en un dato, se va para el otro lado. Entonces, cuando entras y estás a cero, realmente tienes que pensar que estás $1,000 en negativo. Cuando vas $1,000 en positivo y mueves el stop loss a break-even, por ejemplo, ahí estás a cero, no estás a $1,000. Porque el flotante, siempre nos hacemos muchas ilusiones con lo que hay flotante, hasta que te vas a dormir y al día siguiente ese MetaTrader azul se convierte en un MetaTrader rojo que te da hasta la taquicardia por la mañana que se dio la vuelta. Estamos de acuerdo de que muchas veces no es lo más conveniente el proteger a break-even y que toque y luego haga el movimiento, pero siempre va a ser mucho mejor dejar de ganar dinero a perderlo. Sí. Creo que ese es el objetivo. Completamente. Pero también tener la paciencia y el control de entender que cuando entras en una operación tienes que ya de primeras asumir lo que vas a perder. Porque la psicología normal en la gente nueva es ¿cuánto voy a ganar? Y la pregunta que se tienen que hacer es ¿cuál es el riesgo que voy a asumir primero? La ganancia ya tiene que ser algo secundario, pero entrar sabiendo que tienes el riesgo X, un 1%, $1,000, lo que sea, eso para mí es clave. Y después de eso, dejar al precio, darle aire, dejar espacio.
y tener una confirmación para mover ese stop loss. Si no, que también está bien, ¿eh? Es decir, a mí me parece bien que la gente sea muy, muy conservadora y diga, voy a preservar mi capital, que ese es uno de los objetivos número 1, y voy a ser súper, súper fiel a respetar, no perder o perder lo mínimo posible. Eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que tu ratio de acierto se disminuye cada vez más. Porque si en el momento que el precio va a tu favor 10 puntos, ya estás moviendo, digo 10 puntos o 20 o 30 o lo que sea, ¿no? Ya estás moviendo tu stop loss a break-even, tienes altísimas probabilidades de que te toque a cero. Claro. Te saque del mercado y te pierdas la subida o la bajada que estés esperando. Creo que eso Entonces, clave, es el coste de oportunidad. Y que te tienes que adaptar a lo que el mercado te dice, no lo a que tú quieres del mercado. Es decir, si por ejemplo tú entras con un stop loss de 30 pips y tú le pides 30 pips al mercado para mover, tú le estás pidiendo en base a tu operación, pero tu operación es una entre miles de millones. Entonces tienes que ver, la decisión que estoy tomando es porque solamente me beneficia a mí, a mi cuenta, o porque tiene sentido en un nivel, por ejemplo, el hecho de mover el stop loss. ¿Lo estoy moviendo porque, vale, ya tengo 30 pips, ya es suficiente para mí? ¿O lo estoy moviendo porque ha creado una nueva estructura de bajos, una tendencia bajista y tiene sentido ponerlo en el último máximo porque ya estructuralmente, si ya rompe el último máximo, por ejemplo, ya indica un supuesto cambio de tendencia? Sí. Entonces siempre tiene que estar acompañado de un sentido lógico de lo que está ocurriendo en el mercado. Así es. Completamente. Sí, sí. Así tiene que ser. En la parte de... Claro, bueno, no sé si se habrá perdido mucho la gente, estamos entrando en una parte técnica. También creo que es necesario hablar al grano porque Hablemos de todo, claro. hay muchos podcasts que se enfocan solamente en vender la moto, en hablar de lo bonito del trading y de conceptos muy genéricos, pero Aquí nosotros intentamos darle también un poquito de valor, ¿no? Claro. Para que la gente que sepa un poquito diga, ostras, que estos tips los sabía, pero me los están refrescando, porque muchas veces pasa que lo sabes, lo has escuchado, pero te lo refrescamos. Y para la gente que está empezando de verdad, para que le suene cuando tenga los errores. Porque esto es como un hijo. Tu hijo le puedes decir, oye, hijo, no hagas esto que te va a pasar lo otro. No te va a hacer caso. Le va a pasar eso malo. Claro. Le va a decir, ostras, que mi padre me lo había dicho. Hasta que no le pasa, no va a aprender. Eso siempre pasa, eso siempre pasa. Yo que tengo, entre otras, tengo una firma, yo puedo ver los datos de todos los traders y veo en lo que fallan, veo los datos genéricos del mercado y me resulta curioso ver cómo, por ejemplo, en redes sociales se pelean de quién tiene la mejor estrategia, de quién tiene el mejor indicador, cuando al final de todo, yo que tengo los datos, veo que todo se resume a la gestión de riesgo. Y a mí me da exactamente igual que los traders de Orion, o me es indiferente a la hora de ver los datos que hayan utilizado un indicador, el RSI para entrar, o el MACD, o que hayan utilizado Smart Money Concept, o todos estos términos. Sin embargo, lo que sí que veo son los patrones de riesgo. Y lo que todos tienen en común, voy a soltar un dato que os va a impactar, el tamaño, la duración media de una prueba de fondeo, son 22 días de una cuenta fondeada. 22 días. Vale. Entonces, durante estos 22 días, aquí englobaremos a todos los traders que unos usan Smart Money, otros usan estructura de mercado, otros... Pero al final todos acaban precipitando, arriesgando demasiado, rompiendo los protocolos de riesgo y perdiendo. ¿Y de qué te sirve haber tenido la estrategia con el nombre más bonito si luego acabas perdiéndolo? Entonces, hablemos ahora de gestión de riesgo. ¿Cuáles son los consejos que darían? Hay varios conceptos que siempre hay que aclarar, ya que el riesgo también tiene que ser considerado el riesgo global de las operaciones. Hay personas que dicen, yo tengo un riesgo de un 1%, vale, pero tienes 6 operaciones abiertas por operación. Entonces tienes un 6%, no tienes un 1%. Entonces el riesgo global versus el riesgo por operación. ¿Cuál debe ser en estos casos? Claro. Y también lo que hablamos en un principio, qué tan importante, incluso por encima del tipo de entrada, de la gestión, de lo que hayamos visto, es la gestión de riesgo. Porque si te quedas sin capital o fallas la prueba de fondeo o llegas a ese límite de drawdown, puedes haberlo hecho bien antes, que no te sirve para nada. Nosotros mucha gente, sobre todo la gente que empieza, y me da mucha rabia, es la pregunta que más rabia me da, para que lo sepáis. es, oye, ¿tu estrategia qué ratio de acierto tiene? Y yo, a ver, ¿qué crees que te diga? O sea, nosotros entramos con 3 operaciones diferentes. O sea, la primera tiene 25 puntos de profit con 40 de stop loss. La segunda, 50 con 40. Y la tercera tiene el mismo stop loss, pero no tiene profit porque la dejamos a largo plazo. ¿Yo qué quieres que te diga del ratio de acierto, chavalín? ¿Sabes? Aparte de esto, ¿qué quieres que te diga? ¿Que tiene un 90% de acierto? O sea, ¿te quedas contento? Pues si quieres te lo digo. Pero es una chorrada. ¿Por qué? Nosotros también, que hemos estado trabajando con brokers financieros, lo que vemos, lo que siempre ha sido, es que el trader novato, el que siempre va a perder, tiene una estrategia de un ratio de acierto del 90%. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Abro una operación, lo típico. Ostras, gano 4 puntos, 5 puntos, la cierro. Porque tengo miedo de que se vaya para abajo. Abro otra operación, se va para abajo, la aguanto,
y cuando sube 4 o 5 puntos la cierro. Puedo estar así un mes entero. ¿Qué pasa? Que siempre recoge beneficios cuando gana un poquito porque tiene miedo que se vaya en contra. ¿Qué pasa cuando se va en contra y en negativo? Pierde 20 puntos, 30 puntos, no, lo dejo, recupera y dice, wow, he vuelto a ganar. Llega un día en el que esa operación siempre pasa, la abres aquí, no sube ni medio punto, que baja y no vuelve nunca a su punto de partida. Y esa operación te va a perder un 70-80% de tu cuenta. Este trader, si tú miras las operaciones ganadoras, pueden ser de 100, 95 ganadoras, pero solamente, 99 ganadoras, y solamente con una lo pierdes todo. Eso es el perfil básico de una persona que empieza en trading y lo pierde todo. Entonces, esto es lo que más se ve. Claro, entonces el tema es, no importa si yo te digo que tengo un 90% de acierto, porque una estrategia de un 10% de acierto con una gestión de riesgo X puede ser ganadora, y una que tenga un 90% de acierto, perdedora. Aquí lo importante, lo que decimos, es que la estrategia, quieras que no, tenga unos ratios interesantes, ¿vale? Un 60-65% de ratio de acierto, o sea, que esté equilibrada. Pero lo importante, que lo que decías tú, David, es que una vez abres la operación, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Eso es lo importante. Y lo que la gente un poco deja de lado, ¿no, César? Sí, no, y sobre todo, y esto además, Iván y yo venimos de la parte de brokeraje y también hemos visto a muchos traders ganadores y perdedores. Y el ratio de acierto al final es simbólico, porque nosotros hemos visto, yo personalmente he conocido a un trader que de cada 10 operaciones fallaba 8. Pero su fallo era tan mínimo, es decir, su pérdida la controlaba al máximo. Y en las 2 que tenía ganadoras, era capaz de hacer un 20, un 30, un 40% en esas 2 operaciones. Entonces el ratio realmente da un poco igual, es como tú gestiones el riesgo. Y que tengas un ratio de acierto muy bajo no significa que seas mal trader. De hecho, estos son datos que leí, no sé dónde los leí, pero gran parte de los traders de FX de retail no superan el 40 o el 50%. De cada 10 operaciones fallan 5 o 6. Es decir, tiene 4 ganadoras. Esta es la media. Entonces, al final, el ratio da un poco lo mismo. Es exactamente lo que tú dices. ¿Cómo gestionan el riesgo? Hay una frase que se me quedó marcada que es, da exactamente igual cuántas veces ganas o cuántas veces pierdas. Lo que importa es cuánto ganas cuando ganas cuánto pierdes cuando pierdes. Eso es. Entonces, cuida tus ratios. Esa es la clave y la base del trading. Es la base. Sí, o también diría es que cuando ganas, cuánto la aguantas y cuando pierdes, cuándo la cortas. Eso también pasa mucho, ¿no? Que siempre que ganamos queremos coger el profit rápido. La gente quiere cortar rápido. Esto Ahora, es la normal. pérdida... Mira, yo te digo una cosa. Hasta que se dé la vuelta. Sí, sí. Hasta que el mercado... Yo te digo una cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos viendo los brokers, ¿qué traders eran buenos para poderlos pasar a las gestoras o ficharles? Era muy fácil. No mirábamos si ganaban o perdían. Bueno, sí, perdían mucho, sí. Pero me refiero a que no mirábamos si ganaban. Lo que miramos es, cuando dejaban operaciones flotantes, ¿estaban rojas o estaban verdes? O sea, o azules. El tema es, cuando hay un trader que deja operaciones flotando en positivo, sabes que es bueno. Y todo el que tenga operaciones flotantes en negativo, oye, en ese momento te las puedes recuperar y puedes sacar profit, pero un día lo va a perder todo. Y César y yo llevamos como 15 años, 20 años en el sector, lo hemos visto siempre. Estrategias milagrosas. Traders que son la hostia. Traders que son matemáticos y tienen la operativa definitiva. Buah, hemos escuchado de todo. Y siempre es lo mismo. Y te puedes basar en esto. Traders con flotantes en positivo tienen futuro. Traders con flotante en negativo, habrá un momento que te lo perderán todo. Claro, y no ha fallado nunca, ¿que no, César? No. No ha fallado nunca. No, y además, volviendo a lo que decíamos, ¿por qué creemos en el swing trading? No es que no creamos en el scalping y otro tipo de trading, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en la sí. operábamos... Nosotros hemos hecho todo. Lo que pasa es que hemos visto que la gente que gana a medio plazo, sobre todo en divisas, son gente que hace swing trading y que hace el trading, vamos a decir, más simple, menos complejo, que requiere menos tiempo delante del ordenador. Hay una teoría que dice que el scalping fue creado específicamente y fue de interés de los brokers para poder generar más comisiones porque estás constantemente abriendo y cerrando. ¿Qué opinan de esto? Claro. Sí, bueno, 100%. Bueno, a ver, te diré una cosa. El tema es, los brokers normalmente van a ganar por la pérdida de ese cliente. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una operativa de scalping, primero que todo, las comisiones se les van a comer y esas comisiones ganancia para el broker porque las sacas del propio capital del cliente. Y segundo, a nivel psicológico es súper complicado. Aparte, tienes toda la parte de slipaje, con lo cual los brokers anteriormente también hacían trampas normalmente, o sea, tú abres una operación. Deslizamientos. Y te hacen deslizamientos, con lo cual si haces scalping, esto te está festiando a cada rato.
Entonces hace que tu cuenta vaya disminuyendo, con lo cual ganan con tu pérdida. Y aparte, a nivel psicológico es muy duro, muy duro. Esto quiere decir, si tú tienes un día malo en scalping, tienes un segundo día malo en scalping, el tercero también, tú el cuarto, o la gente en el cuarto, va a multiplicar por 2 o por 3 su riesgo. Y ahí vas a perder todo. Entonces, es una manera... Sí, es una manera de incitar, yo creo que a los traders a operar más y a incitarles sobre todo a sobreoperar. Sí. Sobreoperar es perder. Y no digo que no haya gente que sea capaz de ganar dinero con scalping, ojo, pero lo que está claro es que para mí personalmente, y yo creo que para Iván también, hacer scalping es algo muy complicado, muy duro y que acaba quemando a una persona. Quemando en el sentido de que tiene que estar muy pendiente, la ejecución tiene que ser buena para que ellos puedan ganar. Es decir, tener una ventaja competitiva con un sistema de scalping es muchísimo más difícil que tenerlo con uno de swing trading. En mi carrera, y cuando trabajamos en el broker y todo el rollo, no he visto a nadie que gane de forma reiterada haciendo scalping. Todos los que teníamos que eran ganadores eran operativas swing. Las cosas como son. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que las cosas también como son. Hay fondos en Europa, en Estados Unidos, que directamente pues, tienen sus sedes cerca de los servidores de la bolsa con la que van a trabajar y no tienen analistas, lo que tienen son programadores y tienen sistemas automatizados de alto rendimiento que lo que hacen es, pues sí, hacer muchas operaciones de forma muy continua, pero con un acceso directo a mercado, yendo casi sin comisiones, que hacen que esos algoritmos realmente puedan sacar un pequeño beneficio en cada operación. Un pequeño beneficio en cada operación. Con muchas operaciones, mucho beneficio. Claro, pero eso es inaccesible para un trader pequeño. Pero eso es el scalping real ganador. Un scalping, tú que eres cualquier persona, ¿vale? Una cuenta de 10.000 euros. Tú lanzas una operación a tu broker, que no te va a mandar al proveedor de liquidez. Y tú piensas que vas a ganar haciendo scalping, que vas con un intermediario, encima con comisiones, encima con un spread que te lo van a abrir, etcétera, etcétera. No. O sea, no tienes que tener casi comisiones, tienes que tener acceso directo a mercado. Y te digo, hacen competición estos fondos para ver quién está más cerca, para que la latencia que hay entre abrir una operación que se ejecute en la bolsa de futuros sea la menor posible. Y tú desde tu casa, con 10.000 euros, ¿vas a poder competir con este tipo de gente? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No, y no solo eso, para los brokers el scalping, para la gran mayoría, es un flujo de órdenes tóxico. Es decir, yo he visto casos de gente que ha hecho scalping y que gana dinero y que el broker le ha dicho, lo siento, no quiero tu negocio. ¿Por qué? Porque si el broker está manteniendo la contrapartida a ese cliente, no le da tiempo físico para cubrir esa operación en el mercado. O sea, que no Entonces, para el broker es toxic flow. No lo quiero. No quiero este cliente porque no me da tiempo a que mi dealing desk cubra mis operaciones y me está quitando dinero de mi, digamos, de mi cuenta. Y si no te echan, lo que te hacen es, ya que eres un cliente tóxico, te invitan a que te vayas. Te aumenta la horquilla. Entonces, te aumenta la horquilla, tú haciendo scalping con una horquilla abierta, ¿qué haces? Perder. Ya no funciona tu estrategia. Es lo que decimos, no funcionan. Pero cada uno a lo suyo. No, o sea, quiero decir, si hay alguien que sabe que gane dinero en scalping de manera consistente, yo quiero entrevistarle. Ahora vendrán algunos que dirán, bueno, pero a mí me vino este chico con este bot de alta frecuencia que se aprovecha de la forma institucional y demás con un track record de 6 meses. Esto es ilegal, primero que todo. O sea, primero que todo es ilegal. Ya no hace falta hablar más. O sea, tú tienes un bot de alta frecuencia en un broker financiero, te echan. O sea, lo ponen en las condiciones. Ya estás con hace falta hablar más. Es muy probable que te echen. Pero quiero decir, nosotros hemos visto de todo, ¿eh? Y a mí me encantaría que alguien me dijera, pues te voy a callar la boca y te voy a demostrar, estaría muy bien. Te voy a demostrar con una cuenta real que soy capaz de hacer trading de alta frecuencia con MT4, con C3, con lo que quiera. ¿Cómo se puede determinar realmente si es real? Porque hemos visto casos en los cuales, incluso con una cuenta auditada de MyFXBook, dependiendo del broker con que lo hagas, puedes tener hasta los dobles ticks, pero luego puede estar manipulado y puede ser todo falso. ¿Hasta qué punto nos podemos crear una cuenta auditada o cuáles son los checkpoints que tenemos que tener en cuenta para verificar si lo que están mostrando es real o no? Vale. Yo para mí es el broker. O sea, tú, lo que decimos siempre, tú quieres una licencia de metacuotes y con esa licencia de metacuotes haces maravillas. Pero es una licencia con un nombre, que el nombre es el del broker. Entonces el tema es, oye, que te den o que lo auditen en MyFXBook, FXStat, ¿vale? Una plataforma de este tipo, no hace falta más. Y directamente que con esa auditoría tú puedas ver el broker. Si es un broker que no conoce nadie, fake. Si es un broker, por ejemplo, regulado en FCA, en la CNMV, yo qué sé, en cualquier regulador fuerte,
hombre, no se la van a jugar. En teoría no se la van a jugar. No, César, Claro. O sea, al final, los proveedores tipo MyFXBook y demás, ellos no tienen. Ellos simplemente verifican la información. Ahora, si el broker está haciendo trampas, en el sentido de que al tener una licencia de MetaTrader puedes cambiar incluso los precios, las horas de entrada, puedes hacer de todo, ¿no? Entonces, claro, esto provoca que haya muchos engaños en Internet, porque la gente piensa que por ver un track record en un servidor real no significa realmente que haya dinero real detrás. Puede ser una cuenta demo en un servidor real. Pero claro, MyFXBook simplemente verifica que es un servidor real. Te pone el doble tick y ya está. ¿Qué pasa? Que hay mucho engaño en el sentido de, y sin decir nombres ni acusar a nadie, pero cada vez vemos más que la gente muestra un track record con retornos súper consistentes del 8, 9, 10% todos los meses durante 2 años, que es algo muy complejo y muy difícil que ni siquiera los grandes patrimonios y los grandes inversores son capaces de poder conseguir. Y claro, luego te das cuenta que tienen una compañía por detrás con licencia MT4. Claro. Y ahí es donde puede estar el engaño. No estoy diciendo que estén engañando, pero la mayoría de las veces- tienen la posibilidad de cambiar las operaciones e incluso cambiar la hora de entrada y salida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con Tú, eso. por ejemplo, tienes un track record de este tipo con, yo qué sé, bueno, no podemos decir nombres, pero con brokers fuertemente regulados que leen mucho tiempo y puede ser real. Pero aún y así, yo que les diría a toda aquella gente que les vienen con canto de sirena que pidan un Investor Past, ¿vale? Que es tú poder acceder a esa operativa como si fueras el trader, pero tú no puedes tocar nada. Servicios de lectura. Sí, solo Sí. de lectura. Y que te lo dejen durante 15 días. Ya. Y tú vas a ver si lo que tienes en el track record es lo mismo que te están haciendo en esas 2 semanas. Y podrás ver si es real o no es real, ¿no? Primero que todo porque es regulado. Y una vez es regulado, oye, quiero ver lo que estás haciendo. Porque también es verdad que hay gente que revende cosas. Tipo, este es mi track record, no, es de otro. Entonces tú tienes que tener el Investor Pass para ver que lo está haciendo de verdad y que estás hablando con el trader de verdad, ¿no? Entonces, bueno, hay medidas de seguridad como estas que te pueden ayudar a que no te timen. Recientemente ha habido una persona pública en el sector del trading que supuestamente ha llevado una cuenta de $100 a $1 millón. ¿Se lo creen? ¿Quién era? ¿Se puede decir o no se puede decir? La gente lo sabrá. Nada, mejor no decirlo. Yo sé quién es, pero... ¿Qué broker era? Vamos a lo mismo. ¿Qué broker era? Claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿esta persona tiene alguna relación con un broker? Ahí está. el ¿O tema. con una marca blanca de un broker? ¿Tiene acceso a la MetaTrader Manager? ¿Tiene acceso al MT4 Admin para poder cambiar, modificar precios, etcétera? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Sí. Entonces, ¿posible? Por posible, claro que es. En el mercado de divisas hay gente muy buena que es capaz de hacer millones de cosas. Es parte de una campaña para vender su curso. También hay que recalcar. Mira, Entonces, te diré yo, David, que esto es mentira. Ya está. entonces es, O sea, es esto di- no es es difícil verdad. que sea verdad, vamos a decir. Piensa una cosa. ¿Qué riesgo tienes que asumir tú para ir creciendo una cuenta de $100 y transformarla en 1 millón? Esto no existe. No existe. ¿Vale? O sea, no existe. Tú puedes invertir 100 euros en algún tipo de activo que después sea revolucionario y tener un retorno interesante, muy grande. ¿Vale? Esto existe. Por ejemplo, estamos muy puestos en todo el tema blockchain y proyectos que pueden ser muy interesantes a nivel de aplicación en diferentes medios futuros. Y tú puedes hacer X inversiones y puedes tener altos retornos o perderlo todo. Pero me refiero que en trading, pasar de 100, ni 100 ni 1000, pero de 100 a 1 millón es mentira. Entonces el tema es... Tienes que tomar un riesgo súper elevado y es muy fácil perderlo todo. Es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que les diría es, oye, los pongo yo, te pongo 1.000 euros. Y si nos ve, es que no sé quién es. Si nos ve, lo digo yo. No te pongo 100, te pongo 1.000. Y no te digo que lo conviertes en 1 millón, que lo conviertes en 100.000, ¿vale? Pero yo elijo el broker. Y las operaciones a tiempo real las comunicamos. Porque piensa una cosa. Tú puedes incluso con una licencia hacer una operación ahora, mover el precio a tu favor, cierras con beneficios y después el precio se estabiliza. Entonces, Eso es un buen challenge, ¿eh? Si nos está escuchando esta persona, podríamos poner 1.000 euros, pero donde digamos nosotros... Yo pongo 10.000. Por 10. Tú pones 10.000. Y si hacemos la tabla,
Si multiplica de 100.000 a 100 millones o a 10 millones, cualquiera sea la Ya proporción, está. yo también pongo 100.000. Ahora, claro, con el broker que nosotros elijamos. Sí. Eso Sí. es. Y, Y el beneficio es para él, solamente para testearlo. Venga. Nos apuntamos, venga, lo ponemos entre todos. ¿Vale? Porque Venga. estaría bien. Me ¿Sabes- parece sabes- bien. ¿Sabes qué pasa, David? Que nosotros empezamos en 2006, 2007. Llevamos tantos años escuchando todo este tipo de cosas y aún a día de hoy las escuchamos que nunca ha pasado algo. O sea, la persona, el trader que tenía sistemas, que tenía una super estrategia, que era un crack, ninguna de estas personas nos ha caído la boca nunca. Y estamos casi llegando a los 20 años, porque estamos en 2004-2025, perdón. Llevamos de 2006 Bueno, pero estaría bien 2007. que nos callaran la boca. Hombre, estaría genial. ahora que han pasado ya casi 20 años, estaría bien. Sí, sí. Pero si en 20 años no ha pasado algo, yo estoy abierto a que me callen ¿pasará la ahora? boca. creo que no. Y yo creo que también, en conclusión de todo esto, lo impresionante no es un hito, lo impresionante no es ni de 100 a 1 millón, ni de 100 a 100 millones una vez. Es objetivos mantenidos en el tiempo. Claro. Una persona profesional, cuando ve retornos de Medallion Fund, uno de los fondos que mejor tiene desempeño a lo largo de los últimos 20-30 años, que han promediado entre un 40 o un 60% anual durante los últimos 40 años. Ujú. Eso es impresionante, a mi parecer. Claro. Imagínate que este caso sea real, que no lo es. El hecho de pasar una cuenta de 1.000 a 10.000 o a 100.000 es una cosa que lo puedes hacer una vez, la siguiente vez lo vas a quemar y prácticamente que hasta un mono lo Bueno, puede si, hacer. si es verdad, es una proeza histórica, ¿no? Pero lo que tú dices, al final, vale, lo importante es ser consistente en el tiempo Claro. y poder ofrecer esos retornos de manera constante. O sea, si tú ya tienes una habilidad, ¿para qué hacerlo una vez y ganar dinero si lo puedes hacer de manera constante desde Y cualquier lo parte puedes del hacer, mundo? si ¿no? estás tan seguro de tu habilidad, porque lo haces con $100 y no vas a un fondo o a inversores privados y les pides 10 millones para multiplicarlo en 1 billón. No, es que no Pues hace puede. falta, porque si tú con 100 consigues 1 millón, con 10.000, ¿cuánto puedes conseguir? A ver, no me fastidies. Es que siempre lo que decimos, lo que sea demasiado bueno para ser verdad, es que es mentira. Entonces, si tú con 10.000, yendo con mucho menos riesgo, puedes conseguir pasarlos a 100.000, ¿vale? En un año, ya te digo un año. Oye, pues después del año, esos 100.000, ¿a cuánto los puedes pasar? ¿A 10 millones? Claro. El segundo año. Y esos 10 millones los pasarás a 100 millones, bajando incluso el riesgo, en el tercer año. A ver, lo que tú dices, ¿alguien puede tener un golpe de suerte? Claro, mira, te pongo un ejemplo. Así también hablamos un poco de los brokers, que no sé si después lo vas a preguntar. En otro broker que trabajaba, el que estaba regulado en España y todo esto, había unos clientes que metieron 200.000 euros y empezaron a operar, creo que era petróleo. Se pusieron largos de petróleo. Y llegó un momento, en cuestión de semanas, que tenían más de 1 millón. O sea, eso existe, eso lo hemos visto nosotros. Mm. El broker estaba asumiendo ese riesgo. No lo habían pasado esas operaciones al proveedor de liquidez. Con lo cual, estaban asumiendo un riesgo, ¿vale? Y en el departamento de dealing de riesgos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos cubrimos y le pasamos el riesgo a un proveedor de liquidez? ¿O lo dejamos a ver si baja el precio? Y decidieron limpiarse las manos, mandarlo al proveedor de liquidez y a partir de ahí, pues, todo lo que pasaba al proveedor de liquidez. ¿Qué pasó? Pasaron de ese millón y pico a 100.000 euros. O sea, lo perdieron todo lo que habían ganado y el 50% de lo inicial. Y el broker perdió casi 1 millón. Pero eso pasa. O sea, hay gente que te pone 100.000, 200.000, que tiene suerte, pero estamos hablando de multiplicar por 5. No la locura que estamos hablando, ¿vale? Eso sí que existe y lo haces crecer porque tienes suerte. Pero muchas veces esa suerte hace que pierdas y también hace que si después esto lo cierras y lo vuelves a intentar, lo puedas volver a conseguir. Claro. Entonces, lo importante del trading es ser consistente a largo plazo. Y también es importante decir que conocemos a muy poca gente, para no decir nadie, que viva del trading con su dinero. O sea, yo conozco mucha gente que tiene patrimonio y, oye, tiene esto en inmuebles, esto en cripto, esto en acciones y ahora hago trading. No, tú no vives del trading. Tú vives de tu cartera en acciones, en futuros y tal. Entonces, trading por divertirte, no para. ¿Me entiendes? Pero sí que conocemos, porque hemos estado en la industria, tenemos muchos amigos, nosotros mismos, hemos vivido del trading durante muchísimos años y muy bien. ¿Pero cómo? Teniendo una estrategia sólida, un track record sólido y buscando capital externo que nos contrate. Eso es el camino real para ser un trader de éxito. Y el problema también es que la gente piensa que, claro, si ellos solamente tienen $100, realmente en su cabeza está la posibilidad de que esos $100 los puedan convertir en 1 millón y eso no va a ocurrir. Eso da alimento al broker, al IB. Claro, y esto me lleva a la siguiente pregunta y es que, sin embargo, muchos influencers y muchos brokers nos han metido el concepto en la cabeza, porque a lo mejor tenían sus comisiones por depósito y demás, que con un depósito de 500 o 1.000 euros podrían vivir del trading y que con eso era suficiente. El enfoque
debería estar en hacer mucha rentabilidad, porque al final si tienes poco capital, la única forma de transformar eso a ganancias es hacer mucha rentabilidad, o está en gestionar mucho capital, el máximo que puedas, y hacer una rentabilidad media? La segunda. Totalmente. O sea, lo que está claro, y precisamente nosotros empezamos la academia con la idea de decir, mira, tenemos que ayudar a la gente a que, primero, a dar la vuelta a los ratios de perdedores, Sí. que es muy elevado. Los traders retails o los traders pequeños, lo que llamamos nosotros las ovejas del rebaño, son los que al final ponen... o sea, lo que es triste es que hay mucha gente que pone todos sus ahorros pensando precisamente en estos ejemplos, ¿no?, de gente en redes que son capaces de poner 500 y 1.000 euros y multiplicarlo por 8.000, ¿no? Y piensan que eso lo pueden hacer ellos. Y cometen el grave error de no formarse, de no tener todo ese proceso de aprendizaje, ponen todo su dinero y lo pierden, ¿no? Entonces, esto precisamente es lo que nosotros intentamos dar la vuelta. Conociendo todo lo que hemos conocido, formar a la gente y enseñarle las estrategias de las empresas, instituciones, fondos, bancos, etcétera, que son los que hacen dinero. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros intentamos hacer, dar la vuelta a esos ratios, y ya lo estamos consiguiendo. De hecho, el otro día nos dijo un fondo, un broker, que de la gente que tenía con nosotros, que estaba con capital asignado, el 71% de los alumnos era rentable. Que eso es... Para nosotros es una proeza, porque es darle la vuelta a la tortilla. Es que piensa que nosotros, él ha tenido y ha trabajado dirigiendo un broker muy, muy activo, o sea, que tenía mucho renombre. Yo también. Y nosotros, o sea, si tú me dices, bueno, Iván, ¿y qué clientes tuyos? Mis clientes eran perdedores todos. ¿Pero por qué? Porque nosotros como broker no podíamos ayudar a nadie. O sea, tú por regulación, tú no puedes decir a alguien no hagas esto, porque ni haces lo otro, porque tú no puedes asesorar. Tu responsabilidad es dar una plataforma con acceso a mercado, con buenas condiciones, sin slipajes ni historias. O sea, buenas condiciones, y las que tienen que ser para que puedan comprar y vender en el mercado. Tú no puedes decir nada a nadie. Si te viene alguien con 1.000 euros y se piensa que es Dios y que va a ganar un dineral, tú no puedes decirle, fórmate, no lo hagas, yo no haría... No, porque te puede denunciar al regulador y tienes un problema. Entonces nosotros lo que hacíamos es, tenía un cliente con 1.000, con 2.000, con 100.000, con lo que sea, y tú le dabas todas las condiciones, le dabas buen acceso y buen servicio. Estaban muy contentos. Pero al final, el 90 y pico % de tus clientes eran perdedores en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria hace toda que tú creas que es fácil y que te creas que con 500, con 1.000 o con 10.000 va a hacer mucho dinero. Y la industria te engulle. ¿Qué pasa? Nosotros llegó un momento, después del COVID, que decidimos, con un cliente que teníamos en Andorra, dejarlo todo. Dejar el traje y corbata, dejar toda la parte más institucional de dirigir empresas financieras, y dijimos, mira, montamos un pequeño fondillo blockchain en Andorra con este ahora amigo y ex cliente, y nos fuimos con todo. O sea, lo dejamos todo y nos fuimos. ¿Por qué? Porque no queríamos más basura. O sea, piensa que en este sector hay mucha basura. Basura a nivel de personas. Basura a nivel del sector, que también hay cosas que no son. Entonces decidimos dejar todo esto y decir, mira, teníamos esto, vale, ganamos mucho dinero, nos iba todo muy bien, éramos directivos para aquí, íbamos para allá, nos iba bien. Y decidimos dejar eso y montar ese fondo. Por ahí, pues conocimos a unos socios que conocimos en Andorra, que eran muy buenos a nivel de infoproducción, cómo poder lanzar academias para que mucha gente te conozca. Hicimos una beta de 8 meses con 10 personas que no sabían nada, y vimos que con nuestra metodología esas 10 personas, 8, ganaban, y las otras 2 eran más o menos estables. Y montamos Blackship juntamente con un compañero que llegó después, ¿no? Y pasamos de tener gente en el sector que pierden el 80 y pico, 90 y pico % ahora tener alumnos que es imposible que todos vayan bien y ganen, porque siempre es complicado. Vale. Entonces pasamos de estar en un sector donde la gente pierde porque es engüida por los grandes, y no funciona solamente para el tema del trading. Tú entras en un fondo, en un banco, y tú eres el pez que se come el grande. O sea, a ti te dicen, este fondo tuyo ha ganado un 1%, pero es que el fondo a lo mejor ha ganado un 10% moviendo tu capital. O tú has conseguido un menos 5 y el fondo ha ganado un 10 moviendo tu capital. Entonces, siempre el pez pequeño es engullido por el sector financiero. No hablo de brokers, no, hablo del sector financiero en sí. Y pasamos de eso a tener una academia donde una mayoría son estables, otro porcentaje muy importante tienen beneficios,
Y hay mucha gente que se ha pagado el curso y está incluso en puestos muy altos en gestoras con respecto a otros traders. Entonces, eso es algo que nosotros nos enorgullece porque decimos, ostras, hemos cambiado un poco las tornas. Antes colaborábamos en este sector tan buitre, que es el sector financiero global, y ahora intentamos ayudar a que la gente nos dice, ¿qué broker puedo usar? No dejamos que usen brokers financieros. O sea, no dejamos que nadie se abra una cuenta en un broker financiero. ¿Por qué? Porque el camino no es ese, es otro. Que esto justo contesta o responde a tu pregunta, que es ¿cuál es el camino? El camino precisamente es, y esto es parte de nuestro lema, que es haz del trading tu negocio sin arriesgar tus ahorros, ¿no? Sin arriesgar tus ahorros, ¿cómo? La gente se puede estar preguntando. Pues el camino para tener éxito es tener mucho capital y hacer retornos Pequeños. muy similares a los que hace Warren Buffett, etcétera, ¿no? Que son un 15, un 20, un 25% al año. Simplemente con eso y con que gestiones bien el riesgo, el capital va a venir. Sí. Y nosotros nos encargamos de que las gestoras reguladas o empresas reguladas como Orion, por ejemplo, sean capaces de ayudar a todos esos estudiantes, en este caso traders, principiantes, a tener acceso a capital. Claro. Ese es el camino. Y el problema es que las personas, muchos piensan que no hay suficiente dinero. Lo que no hay son suficientes traders rentables. Uf, y bueno, claro. dinero hay demasiado en el mundo. Hay mucho dinero. A través de empresas como Orion, a través de inversores privados, a través de otros métodos de adquisición del capital. Lo difícil realmente es convertirte en ese trader a través de la formación y cambiar ese paradigma que con los proyectos tanto de Blacksheep como de Orion lo que queremos es eso. Antiguamente, solo hace un par de años, era seguir un canal de señales y depositar en tu cuenta de broker. Quiere decir, sin formación, con poco capital. Ahora estamos dándole la vuelta para que sea con formación y con el máximo capital posible para que las rentabilidades y el riesgo que tengas que asumir no sea tan alto. Así es, así es. Sí, Es que es el único camino. No hay otro. Y la gente tiene que entender que tiene que buscar eso, un 15, 20, 25. Y el tema es, hay muy pocos traders que ganan. Por ejemplo, nosotros en la academia tenemos ya 35 millones de gestoras como Orion que han puesto a nuestros alumnos. Y eso es muy poco. O sea, hay miles de millones de euros ahí fuera esperando buenos traders. Pero el tema es que la gente se piensa que está 2 meses con beneficios y es un super trader. A ver, puedes ir bien, puedes estar incluso facturando, trabajando con empresas como Orion, pero para ser un trader bueno y poder gestionar grandes capitales, ni en 2 meses, ni en medio año, ni en 1. Tienes que hacer tu camino y poco a poco vas creciendo. Pero no puedes pretender en medio año estar gestionando 50 millones. Pero puede llegar. Sí. Para ir concluyendo ya, no quiero que caigamos en lo típico, pero quiero que digan un consejo para los que están comenzando. No quiero que digan, fórmense, porque que sea específico, que sea en vuestro camino como trader ese punto de inflexión que yo creo que todos tuvimos. Cambiar un pequeño ajuste, enfocarme más en X o en Y. ¿Cuál fue ese cambio o ese cambio de perspectiva? Puede ser cambio más técnico, de operativa, pero ¿cuál es el consejo sólido, no tanto a nivel conceptual, sino sólido? Del trading, quizás. Yo siempre digo que menos es más, es decir, ser selectivo en las entradas que haces, esperar, tener paciencia. O sea, yo esto lo hablaba antes lo hablo siempre con los alumnos. Digo, yo soy capaz de esperar 1 o 2, 3 semanas hasta que se forme lo que yo quiero que venga a mí, que es ese setup en un par en concreto que llevo esperando. Que tengan paciencia y que cuanto menos trading hagan, mejor. Y sobre todo que se centren en 1 o 2 pares si hacen divisas. O en 1 o 2 activos si hacen cualquier otro activo. Sí. Yo les diría eso. Es muy sencillo. Totalmente. Este es un buen consejo con respecto a la parte de trading y es una de las claves, o sea, operar intradía, swing trading, o sea, operativa más a medio y largo plazo, con pocas operaciones, como ha dicho él. Entonces, a mí me gustaría dar un mensaje un poquito más motivacional o de cara al futuro, ¿vale? Entonces, yo lo que le quería decir a toda la gente es, pensad lo que estabais haciendo hace un año. Seguramente diréis, hace un año, hace poco. Un año parece mucho, pero es muy poco. Yo voy a poner un poco mi ejemplo, ¿vale? Yo en 2012, creo que es, 2013, yo estaba gestionando un capital y tenía un track record de 1 año y medio, ¿vale? Me vino un agente, que también conoció después César, que gestionaban como 50 millones en FX, que es una locura. Y me dijeron, Iván, estamos buscando 4 traders, nos falta el cuarto, que queremos que seas tú. Pero queremos auditar esa cuenta a través de una auditora americana en Chicago, independiente. ¿Me das permiso para contactar al broker, que nos abran todas las puertas y poder hacer analizar tu track record? Y dije, sí. Pagaron $3,000, como me acuerdo,
Hicieron un tocho así de documentos, donde estaba todo auditado, no a través de MyFX, WorkFX, no. Una auditora independiente como si fuera KPMG y tal, pero americana. A partir de ahí, la gente puede pensar, wow, ¿cuántos millones te pusieron? Nada. O sea, yo me acuerdo que en noviembre, creo que era, de 2012, me pusieron 100.000 euros para empezar, ¿vale? En enero tenía como 300, 400. Y la primera mitad de año fue absolutamente alucinante para mí. O sea, fue un buen trading. Y en abril, mayo estaba ya con los 23, 24 millones. Imagínate. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que con un buen track record yo hacía 12 operaciones al mes, ¿eh? 12, a lo mejor. ¿Tuviste mi track record? No me acuerdo. Sí. No sé si eran 10, 12 operaciones, pocas al mes. Pero con paciencia, con un buen track record, puedes conseguir lo que sea. Pero que entiendan que yo tenía un track record de casi 2 años, con una cuenta que tenía 2 millones en ese entonces, que a mí me empezaron a poner 100.000 y hasta al cabo de 7 meses yo no tenía esa masa de capital. Con lo cual el tema es poco a poco, una letra, pocas operaciones, hacer la swing. Y si eres bueno en 1 año, 2 años, puedes tener un buen capital bajo gestión. Y mantenerte en el juego es lo más importante. Sí. Los traders ganadores son traders disciplinados, no son más inteligentes que tú. No, los traders perdedores no son más tontos que tú tampoco. Simplemente tienen dos perspectivas de el éxito que quieren conseguir en el trading, qué periodo de tiempo le dan. Normalmente los perdedores no es porque tengan menos capacidad, menos habilidad, es porque se precipitan más. Y cuando se precipitan toman un mayor riesgo. Cuando toman un mayor riesgo se resulta una pérdida y cuando resulta esa pérdida al final se desmotivan y acaban dejándolo. Entonces, sí, el 95% de los traders pierde, puedes tomarlo así, pero no son el 95% de los traders disciplinados que gestionan el riesgo de forma correcta. No, son todas estas personas que pierden la primera vez, dejan de intentarlo, se saltan los protocolos de riesgo, se quedan sin capital. Por muy buena estrategia o muy brillante que seas a nivel intelectual, sin capital no vas a poder seguir trabajando. Entonces, manténganse disciplinados. Yo creo que con eso es con lo que los quedamos. Independientemente de la estrategia que utilices, controla bien el riesgo y siempre con esta perspectiva de adquirir mayor capital y hacer rentabilidades que para nada son bajas de un 15-20% anual. Si logras hacer eso con el tiempo, los resultados del trading van a ser no variables, no vas a tener solamente incrementos, sino va a ser un crecimiento exponencial, en los cuales durante los primeros años a lo mejor no ves mucho resultado, como Iván, al principio tenía 100.000, luego 200.000, y luego exponencialmente creció a 20 millones. Eso nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que la mayoría de personas no dejan que la naturalidad de esta curva llegue a prosperar y se quedan antes de justo de la subida. Entonces, sí, muy buen consejo. ¿Algún último mensaje para concluir? Que ya nos estamos quedando ya sin tiempo. El trading es una pasión. A todos lo sabéis, y César y yo, también tú, David. Si vemos nuestros inicios, aún podemos sentir esa emoción del trading, sabemos por lo que estáis pasando. No escuchéis el ruido de fuera. Mucha gente habla y se piensa que son dioses en el trading cuando llevan 2 meses en él. Entonces, haced caso a la gente que realmente veis con fuerza y que tiene ese track record o ese background de tantos años. Y a partir de ahí, chicos, foco, ¿no? Siempre lo decimos, focalización. Y no tirar la toalla también, es importante. Y no tirar la toalla. Importante. Que es fácil tirar la toalla. Bueno, nos podríamos quedar aquí por otra hora más, lo dejaremos para una segunda parte. Ya les habíamos tenido en el canal, gracias por estar aquí, pero esta es la primera vez que estamos los tres juntos y creo que es importantísimo distribuir este mensaje, el mensaje del trading real, con la parte inspiradora y motivacional de que se puede, pero no como estás acostumbrado a que te lo digan, no de que te vendan los sueños, sino de que si tomas el camino correcto, con gestoras, con formación, puedes hacer del trading tu negocio, vivir de esto y vivir muy bien, pero dedícale y trátalo como una profesión seria y como un negocio, que es lo que es. Totalmente. Bueno, muchas gracias por todo. También ti. para todos los que se hayan quedado hasta aquí, tendrán un código de descuento en las evaluaciones de Orion para poder comenzar. También tendrán las redes de Iván y César. Déjenos en comentarios también a quién les gustaría que tuviéramos los siguientes o ideas para los siguientes episodios. Muchas gracias por este gran Orion Room y nos vemos la próxima. Muchas gracias, David. Hasta luego.